Después de varios artículos, lo definí como una patología multisistémica que está causada por una anomalía cromosómica, por alteración que puede ser numérica o estructural del cromosoma X como tal, y que va a cumplir esta triada que vemos acá, que va a ser talla baja, disgenesia gonadal y un fenotipo específico pues que puede tener cada persona, pero que vamos a ver que no todos cumplen como tal este cariotipo como para todos, y que por eso de eso también depende la clínica que podamos ver diferente en cada paciente. Un poquito de historia, entonces, digamos que la primera descripción fue de una niña que tenía como estigmas físicos o característicos de este síndrome, y fue realizada más o menos a 1930 por un pediatra alemán que se llamaba Otto Ulrich, y más o menos eso queda como ahí inconcluso, y 8 años después el endocrinólogo estadounidense Henry Turner es el que encuentra como tal, digamos, como estas bases que estaban haciendo de estas pacientes, y hace un artículo más con 7 mujeres que eran portadores de toalla baja, de cuello alado y de infantilismo sexual, y queda como el estudio con el apellido pues de este doctor, pero aún no se hace como tal, digamos que las pruebas de cariotipo se hace casi 30 años después por un doctor estadounidense que era el doctor Ford, quien toma el cariotipo y se da cuenta que pues hay una monosomía X y que completaba como las características puntuales de a qué se debía tal el síndrome. La prevalencia se estima que a una niña en más o menos 2.500 a 3.000 nacidos vivos pueden llegar a presentar este síndrome, y se conoce que las niñas que tienen un cariotipo 45 pues X0, más o menos del 100%, solo el 1 al 1.5% pues viven, y el 99% son restantes, es decir, que tenemos más o menos una tasa pues de supervivencia del 1%, pues muy, muy poquito. En cuanto a las bases genéticas, entonces pues normalmente tenemos que hay una meiosis, donde hay una división, digamos, exclusiva de células sexuales o de gametos, en donde a partir de una célula madre, por decirlo así, se obtienen 4 células hijas, cada una pues con una cantidad exacta o iguales de cromosomas para que no hayan alteraciones ni malformaciones. En las mujeres, vamos a empezar por esta primera parte, sea un poquito pixelado, pero bueno. Las células primordiales van a, digamos que a migrar del ovario en forma de ovogonias con un material genético diploide durante más o menos los 3 primeros meses de gestación. Estas ovogonias se transforman en ovocitos primarios, y más o menos al 7.º mes de vida intrauterina ocurre la primera como tal división meiótica, que pues permite que se pierda como este primer cuerpo polar, en donde se cree que una niña puede nacer aproximadamente con 700.000 ovocitos. Ya cuando estamos, digamos que en la fase de pubertad, con los ciclos normales, los ciclos menstruales normales, ovulatorios, en los primeros aproximadamente 15 días del ciclo se termina la primera división meiótica, formando el ovocito secundario, y 48 horas antes de esa ovulación va a existir una segunda división meiótica, donde se permite perder este segundo cuerpo polar, que es el que vemos acá, y eso pues va a permitir o va a formar un ovocito secundario que, si se fecundara, pues terminaría la división meiótica ahí y se formaría como tal el cigoto. Estos cuerpos polares van a servir para mantener ese material genético haploide, digamos, completo, y que se eviten como tal esas cromosomopatías. En los hombres, las células germinales pues van a quedar como espermatogonias, digamos que van a ocurrir múltiples mitosis, y en la pubertad, ya digamos que en una etapa más madura, el espermatocito primario, que es este que vemos acá, ocurre bajo como la primera meiosis, con una separación de material genético que va a tener 2 espermatocitos, cada uno 23X, 23Y. Luego va a ocurrir una segunda meiosis y va a dar como un espermatogonio, va a tener como más o menos 4 espermátides que van a ser 2X y 2Y. Parte que durante la diferenciación se va a producir su espermatocito maduro, y que se formen estos espermatozoides XY va a permitir que haya una diferenciación y una meiosis pues que evite esas cromosomopatías, y de aquí parte una de las bases genéticas que dice que puntualmente se puede deber a una alteración en la entrega que hace el padre y no la madre. Eso está muy discutido porque encontré artículos que dicen que sí se puede presentar por parte de la fertilización durante la mamá, pero principalmente está estudiado que sea pues por el papá. Con esto entonces existen pues 2 teorías.
Una que puede ser meiótica, que es cuando el error se produce en la gametogénesis del óvulo o el espermatozoide, más o menos atribuyen que sea casi del 70% de los casos, y la otra es la mitosis o una fase mitótica, que básicamente es la pérdida que se produce en el primer periodo del desarrollo embrionario, más o menos en los 3 primeros meses de gestación, y es lo que explica aproximadamente el 3 a 6% de los mosaicismos. Entonces, dependiendo del material genético que se tenga, pues vamos a tener las características fenotípicas de cada niña, como les decía al comienzo. Entonces, el común va a ser este 45X, que es más o menos el 50%, pues va a tener estas malformaciones, y se va a asociar sobre todo a que tenga malformaciones cardíacas y malformaciones renales. Esta otro, que es el 45X brazo largo y o isocromosoma, que básicamente se puede asociar con patología autoinmune y con pacientes que pueden tener endocrinopatías asociadas como hipotiroidismo, enfermedad inflamatoria intestinal o amenorrea primaria. El otro que tenemos acá es el 45X0, 46XX, que hace parte de los mosaicismos, y su presencia pues sí permite que las mujeres o bueno, las niñas lleguen a una estatura final, con una fertilidad y con una menarca, sin poder cursar o no con cardiopatías. Digamos que al estar como combinado, era lo que decía, sí podía tener menos complicaciones y no todas iban a tener como ese fenotipo severo al que uno pues piensa o está acostumbrado a que todos van a ser iguales. El 46X, 46XY puede tener un 10% de cromosoma Y eso puede generar sí que esté con mayor riesgo de gonadoblastoma, y son niñas en las que se recomienda que se deba hacer una gonadectomía preventiva si se llega a tener ese cariotipo, porque está casi de un 60 a un 80% demostrado que pueden tener ese tipo de tumores. El 45 en anillo o 45XR que vemos acá es más asociado a una discapacidad intelectual con una talla baja y un fenotipo que es completamente incompleto y que está más asociado como al deterioro neurológico y no a tanto a rasgos físicos que pueda tener la paciente. Y así pues como vemos, pues hay muchos que pueden ser variables y que pues de todo esto pues va a determinar según el cariotipo que nosotros encontremos para saber sobre qué nos estamos enfrentando. Lo que otro que es importante es que todas las niñas pues van a tener una deficiencia del gen SOX, que yo les decía en las charlas de talla baja y alta, que ese gen es el que pues va a permitir que se tenga como una adecuada talla. Entonces, si hay uno de los alelos que está incompleto, pues ahí ya vamos a tener una reducción sí o sí de esa talla. En cuanto a la clínica, entonces tenemos pues niñas, acá se ve un poquito mejor, que tiene ojitos almendrados, que tienen una carita que se ve como si fuera triangular, con orejas, perdón, me devuelvo a la anterior, que se ven un poquito divertidas, con una implantación mucho más baja, pueden tener cúbito valgo, y a nivel del tórax, si vemos, es un poquito más ancha. Si yo trazara acá una línea perpendicular sobre la clavícula, se vería mucho mayor, y esta línea mamaria estaría como hacia afuera, como si se abriera la parte de esa línea intermamilar. Puede estar acompañado con hipertelorismo y puede verse a lo que se ve un poquito más acá, de pectum excavatum. El cuello, entonces, como le decía, es un cuello alado completamente y que puede tener una implantación baja del pelo. Esta no la vemos acá tan baja, pero si ven, tiene como una implantación tridente, pero hay algunos que, sobre todo cuando son recién nacidos, pueden tener casi la implantación del pelo a este nivel, casi de la región dorsal superior, y no verse absolutamente nada de cuello, y también pues eso nos hace sospechar en el primer examen físico que reciba el paciente que puede tener alguna anomalía cromosómica. Esto que vemos acá, aparte de los ojitos almendrados, entonces también algo de tosis palpebral, un poquito de retrognatia que se ve un poquito mejor acá, lo del cuello alado, acá miren que se ve mejor lo de la parte del pelo que está casi sobre la región dorsal, y acá nos hablaba sobre las orejitas que están como antevertidas, el pabellón auricular como antevertido. En algunos se puede ver alguna implantación baja de la orejita, acá pues no se ve mucho, pero también está descrito. Lo otro es que pueden tener manos que son muy gorditas, con unas uñas muy pequeñas como si fueran excavadas, y está documentado el acortamiento del cuarto metacarpiano o metatarsiano. No encontré la verdad foto de los pies, entonces más o menos es como ver que ese cuarto dedo, a medida que va creciendo el paciente, se puede ir asociando, o más bien asociándonos, sino ir teniendo el tamaño igual al del quinto dedo, pues que siempre
es mucho más largo que el del quinto. El linfoedema que se debe a una hipoplasia de los conductos linfáticos, que es este que vemos acá, y se puede presentar desde el momento del nacimiento del niño más o menos hasta los 18 meses de vida. Y pues sin duda la talla baja, que sí o sí pues se va a presentar, como lo decía al comienzo, en todas las pacientes. Importante pues que siempre tengamos percentiladas bien a los pacientes, según las tablas que nosotros queramos manejar, pero que siempre tengamos como esa secuencia y ese seguimiento. Lo otro importante aquí es recordar que hay pacientes que pueden estar en unos rangos de curvas normales, pero que si lo comparamos con una talla medio parental, va a estar completamente alejada, y que ahí es importante también empezar a hacerle pues el seguimiento al paciente. La otra que nos hablaban es la deformidad de Madelung, ay, aquí no me sale el nombre, pero bueno, deformidad de Madelung, que es un desplazamiento. Esto es lo que veríamos completamente normal. Acá está más o menos el desplazamiento hacia posterior del cúbito, que se va, asocia como tal como a esa haploinsuficiencia de ese gen SOX que le decía pues que no está presente, y va a ocurrir porque se presenta un cierre prematuro de la parte medial como tal del radio, y eso lo que hace es que la parte lateral siga creciendo, se desplace y dé como una forma como de triangulito, es decir, si lo vemos acá se ve como si fuera un círculo, pero acá intenta como montarse haciendo como una forma de triángulo, y eso hace pues que el cúbito se vea como completamente salido, que aquí lo vemos ya como tal en la mano, y aquí pues como se ve en la radiografía, que se ve como si estuviera montado. Hay trastornos que pueden estar completamente asociados. Entonces uno es la disgenesia gonadal, en donde pues está descrito que los ovarios pueden presentar un número que sea aparentemente, entre muchas comillas, normal, de esas células germinales que son pues primordiales, pero que van desapareciendo progresivamente a medida que va avanzando la gestación. Decía también que la falta de ese cromosoma X aceleraba que esas células germinales pues fueran desapareciendo cada vez más, de forma que más o menos casi a los 2 añitos de vida de nuestra paciente no existiera ningún ovocito y se formaran como unas cintillas gonadales. De acá está descrito que casi el 90-95% pueden presentar, gracias a eso, una insuficiencia ovárica con una falta de aparición de caracteres sexuales secundarios, una menorrea primaria y pues la infertilidad ya propiamente dicha. Pero también decía que puede haber un 25% de residuo ovárico funcional que pueda presentar como esos primeros cambios de pubertad, como la telarquia, y que pueden alcanzar casi de un 15 a un 30% la pubertad propiamente dicha. Y un mínimo porcentaje, casi del 3 al 6%, puede presentar ciclos regulares con una posibilidad pequeña de embarazo, pero pues obviamente que son embarazos de alto riesgo, que son con alta posibilidad de hacer malformaciones cardiovasculares y una mayor tasa pues de abortos y de malformaciones como tal. Las malformaciones cardíacas, digamos que son como el principal problema de casi el 55% de estos pacientes, donde decía que la principal cardiopatía que se podía llegar a presentar era esa valvulopatía aórtica bicúspide, hablando como tal de un defecto de corazón izquierdo, pero que también se podía asociar con una enfermedad vascular generalizada, como cardiopatías isquémicas hasta un ictus. Entonces, como les decía, está dividida, la más frecuente en la parte izquierda es la válvula aórtica bicúspide, pero también puede estar elongación del arco aórtico transverso, coartación de aorta o una dilatación aórtica. Y en defectos del corazón derecho puede haber drenaje venoso pulmonar anómalo, ductus arterioso persistente o una valvulopatía mitral, que también es importante pues que la tengamos en cuenta. Lo ideal es que cuando estos pacientes nazcan, decía que casi ninguno, y lo vamos a ver ahorita en el diagnóstico, no tienen como tal esa secuencia o ese diagnóstico antenatal que pues nos haga pensar que van a nacer y que tenemos que hacer todos esos estudios. Pero si tiene alguna fenotipo característico al examen físico, una implantación baja, algo mínimo que tenga, es importante complementar todos los exámenes para poder descartar estas anomalías que sí tienen un alto porcentaje.
Las malformaciones renales más o menos se presentan en un 30%. La malformación más frecuente es el riñón en herradura, pero también están los sistemas, el doble sistema colector, la hidronefrosis, la aplasia renal y pues se debe hacer un control con ecografía renal, que ahorita lo vamos a ver en el seguimiento más o menos cuánto la debemos hacer. En las cutáneas, digamos que hay múltiples, pues, como patologías, por decirlo así, que se pueden encontrar al examen físico. Estas son como las principales, se pueden encontrar nevus múltiples y la idea es hacerles seguimientos para ver que estas mechitas no aumenten de tamaño y no pasen a ser o a presentar características de malignidad. Pueden tener también, perdón, una característica de mangioma y pueden también tener pilomatricomas, perdón, que se me olvida el nombre, pilomatricomas. Todo esto, digamos que son de características benignas que si no están de un gran tamaño, en lo que leí decía pues que se podía solamente hacer un seguimiento sin necesidad de que pues se presentara una extirpación o algo más allá, sino que básicamente sí era importante tenerlo en cuenta para mirar que esto no fuera aumentando y se asociara con otras causas de malignidad. Supremamente importante la parte ocular auditiva. En la parte ocular pues tenemos el estrabismo, el epicanto, el queratocono, puede haber glaucoma, hipertelorismo y se debe hacer pues desde el nacimiento potenciales visuales y hacer un control con oftalmología o con optometría casi cada 12 a 18 meses de edad. En los auditivos, lo más frecuente que debemos encontrar, y por eso lo puse en mayúscula, son niñas que tengan otitis medias crónicas muy recurrentes, pero también puede estar asociada, lo que les decía de las anomalías del pabellón auricular, implantación baja, ¿sí? O que esté como ese pabellón como antevertido, pero también puede llegar a tener una hipoacusia neurosensorial y conductiva casi de un 30 o un 50%, pues que es un porcentaje pues muy alto. Lo otro que también hablaban era la parte de la osteoporosis. Decían que estas pacientes podían tener una baja, como una disminución en esa mineralización ósea y que si bien no se tenían valores que nos tuviéramos como de corte para saber cuándo iniciar ese tratamiento, siempre que estuviera esa paciente en esa etapa prepuberal hacia pubertad, era importante que se suplementara con vitamina D y con calcio para disminuir como tal o para más bien incrementar esa cortical ósea, pero no estaba descrito pues que con eso se disminuyeran la tasa de fracturas, pero sí era importante pues iniciarla. En el diagnóstico como tal, entonces pues tenemos pues lo que debemos hacer, el cariotipo sí o sí siempre para saber a qué nos estamos enfrentando, a qué tipo de paciente, el examen físico completo con todo lo que les acabé de escribir, mirarlo de la radiología por esos signos que son como muy característicos del síndrome de Turner y decidir si tenemos que evaluar un test hormonal, pero esto ya más hacia la parte puberal, que nos haga pensar que estamos ante un freno de la pubertad, pero que sea por una causa cromosómica. Entonces, siempre que tenemos una paciente con talla baja y con retraso de la pubertad, de una tomarle un cariotipo, y estas pues son como las causas o como las indicaciones más bien por las cuales debemos tomar ese cariotipo. Entonces existen unas causas que son, ya con que tenga solo una, sí o sí se debe tomar. Higroma quístico a nivel pues fetal, talla baja inexplicada, alguna cardiopatía congénita izquierda de tipo obstructivo colocaban acá sobre todo, pero en el artículo puntualmente decían que cualquier tipo de cardiopatía congénita que se presentara sin alguna causa asociada era importante pues tomar este cariotipo, pubertad o menarquía que esté tardía, inexplicada, ya obviamente en las adolescentes a mujeres la parte de infertilidad o algunos rasgos característicos muy típicos de Turner, importante tomar el cariotipo de una. Y al menos de las dos siguientes, cuando tenemos solamente, digamos, deformidades a nivel de las extremidades, anomalías renales, problemas neuropsiquiátricos, problemas en la piel, las características de las uñas que les explicaban, o esa hipoacusia como aislada, o niñas que tuvieran esas otitis medias crónicas asociadas a talla baja, importante tomarles el cariotipo. Entonces, parte del seguimiento está que dependiendo de la edad y pues el diagnóstico que tengamos, pues vamos a hacer las valoraciones necesarias. Al nacer, la evaluación clínica pues se debe, aparte del examen físico, tener una valoración por cardiología, tomar un ecocardiograma que nos evalúe pues la raíz aórtica, las alteraciones valvulares y si al nacimiento tenemos algo que esté pues como positivo o que se encuentra algún hallazgo en ese ecocardiograma, se debe hacer un control casi cada 12 a 18 meses y en la adultez, en la adolescencia más o menos cada 5 años.
En la parte de la ecografía renal se debe hacer, si al inicio la tomamos y está completamente normal, luego la vamos a estar tomando cada 5 años, igual en el adulto, y ver que no esté presentando absolutamente nada. El tamizaje auditivo y visual, importante, entonces evaluar siempre que recibamos al paciente, pues al nacer sí o sí hacerlo, mirar que no tenga ninguna anomalía y ya en consulta como tal, mirar el lenguaje, obviamente característico de cada niño, o sea, si lo voy a poner a que responda a algo visual, coloco algunas figuras que ya la mamá tome que él puede identificar, entonces vaca, perro, mico, gato, y que él mismo pueda interpretarlas y definir cuáles son y mirar cómo está su lenguaje, cómo está su capacidad de expresión. Esto entonces sí se debe hacer una valoración inicialmente anual hasta los primeros 5 años de vida y luego decía que más o menos en cada visita que se tuviera según la clínica como tal del paciente, si no presentaba ninguna otra complicación, pues digamos que las revisiones iban a ser cada 5 años, pero en cada revisión era importante descartar que no tuviera otitis media. La valoración con oftalmología, como les decía, se debe hacer cada 12 a 18 meses, siempre estar pendiente de la parte visual y sobre todo la corrección del estrabismo. En cuanto a la talla baja, entonces siempre percentilar a nuestro paciente con las gráficas que nosotros queramos, pero pues que la sepamos entender, evaluar si es necesario que usemos como tal la hormona de crecimiento y evaluar si necesita pues otros coadyuvantes que ahorita pues los voy a explicar de como tal la parte hormonal. En cuanto a la valoración odontológica, anual también se debe realizar y ya para la parte como tal de la pubertad, entonces acá sí es importante que tengamos un perfil ginecológico completo, más o menos sobre los 10.5 a 12 a 13 años de edad, perdón, que es cuando más o menos creemos que se va a iniciar esa pubertad. Entonces debemos solicitar LH, FSH, testosterona, estradiol, evaluar nuestra edad ósea, mirar si necesitamos una ecografía abdominopélvica y con eso pues saber cómo vamos a seguir haciendo las evaluaciones ya como tal en la edad adulta. En la parte de hueso, siempre descartar que no tengas luxaciones de cadera, que no haya escoliosis como tal y que en la adolescencia, como les decía, pues no haya una desmineralización ósea que se debe evaluar casi cada 4 años. En cuanto al tratamiento, entonces tenemos que el uso de hormona de crecimiento recombinante humana o RHGH es pues para las pacientes con torne con una indicación que ya está aceptada y pues avalada como tal porque está descrito que pueden tener casi una pérdida de 20 centímetros de talla, pero que si se coloca ese tratamiento a tiempo pueden llegar a tener una recuperación de 7 a 10 centímetros, casi más o menos 1 a 1.5 de desviaciones estándar que corrijamos, ganando casi más o menos 1 centímetro por año de lo esperado, ¿no? Es importante tener en cuenta pues que hay una velocidad de crecimiento que desciende casi a un percentil 10 y ahí casi a partir de los 2 añitos debemos colocar el tratamiento, no esperar que este percentil baje por debajo de 3, más o menos sobre los 4 años de edad, porque si bien está escrito que puede llegar a funcionar, también no llega como a tener esa ganancia que sí estamos esperando con esa hormona. La dosis es de 0.045 a 0.050 miligramos kilo día, con una dosis tope de 0.067 miligramos kilo día y la vamos a retirar cuando tengamos una edad ósea que sea superior a los 14 años, pero también cuando veamos que tenemos una velocidad de crecimiento que es inferior a 2 centímetros, más o menos en el último año. Para los diagnósticos tardíos, entonces, como acá es ideal colocarlo antes, desde que están chiquitines, para esos diagnósticos que son tardíos, en los que están comprometidos la talla, se puede colocar un medicamento que es la oxandrolona, perdón, en combinación con esa hormona recombinante, y esta lo que decía era que podía minimizar como tal esa pérdida de esa talla, más o menos colocándola sobre los 10 a 12 años de edad. Tiene una dosis de 0.03 a 0.05 miligramos kilo día con un máximo de 2.5 y encontraron en este artículo que tenía una mejoría del 25 al 50%, casi 2 a 5 centímetros frente a los que solamente se usaba como tal hormona recombinante. En cuanto a la pubertad, inducirla más o menos un 90% de estas pacientes van a presentar, como les decía, una insuficiencia ovárica, una menorrea primaria, pero también casi más o menos del 15 al 30% pueden tener una pubertad espontánea, pero que se frena o queda incompleta.
Entonces, lo ideal es inducir esa pubertad más o menos hacia los 11, 12 años de edad, no más allá de los 14 años, utilizar monoterapia a dosis baja de estrógenos con incrementos más o menos cada 6 meses a lo largo de 2 a 3 años. Aquí vamos a encontrar entonces cuáles son las dosis que debemos usar para el primero, para el segundo, para el tercero, es decir, para todos los semestres. Y lo que decían que vamos a evaluar es siempre monitorizar, como lo decían, pubertad, el estadio de Tanner, la edad ósea, la velocidad de crecimiento y mirar si necesitamos una ecografía pélvica que nos determine en cuánto se ha como llevado ese tamaño de útero y si estamos como tal evaluando una progresión adecuada. Gracias. Hola, ¿están bien? Sí, señora.